Hola, hola chicos, ¿qué tal? Quiero darles a todos la bienvenida nuevamente al canal y quiero recordarles que se suscriban, que le den a la campanita para que les llegue la notificación de cada uno de mis videos. Y una vez suscritos, vamos a comenzar con el tema del día. Se cumplieron 50 años del tricampeonato de Brasil en la edición de la Copa del Mundo de México 1970. El mundial se visualizó por primera vez a color en la televisión. El mundo quedó pasmado por el juego bonito. 5 décadas y 12 ediciones después, hablar de México 1970 es hablar de posiblemente el mejor mundial de la historia. Muy pocas veces una Copa del Mundo puede juntar a futbolistas del nivel de Beckenbauer, de Pelé, de Tostão, Müller, Bobby Moore, entre otros, para mostrar todo su talento, medir rivales de fantasía para terminar con la corona de una de las mejores selecciones de todos los tiempos. El campeonato lo obtuvo Brasil, pero a lo largo de 21 días los aficionados mexicanos contemplaron una fiesta futbolística a lo largo y a lo ancho del país. Aquella edición de 1970 fue muy especial por distintos motivos. Por primera vez en la historia, la FIFA concedía la sede a un país fuera de Sudamérica y de Europa. Pero obtuvo algo de polémica. 2 años antes, México había organizado los Juegos Olímpicos y se discutía si podría encabezar otro evento de tal magnitud. Luego de conversaciones entre la FIFA y el Comité Olímpico Internacional, se decidió de que el país azteca sí estaba listo y preparado para celebrar una cita mundialista. Ahora les pregunto a ustedes, ¿es el mejor de los mundiales? ¿Se pueden comparar distintas épocas? En esto último estoy totalmente en contra, porque soy fiel creyente que el fútbol del día de hoy es mucho más difícil de lo que conocíamos antes. Pero me encantaría leer sus comentarios, quiero saber sus opiniones. El día de hoy vamos a hablar lo que sucedió en aquella cita de México 1970. Aquí nos basamos en testimonios, recuerdos de periodistas, futbolistas y algunas documentaciones. Pónganse cómodos, comencemos. En total participaron 16 selecciones en las que no estuvieron España, Francia o Argentina. Pero sí hicieron presencia países como Bélgica, Brasil, Bulgaria, Checoslovaquia, El Salvador, Inglaterra, Israel, Italia, Marruecos, México, Perú, la Unión Soviética, República Federal de Alemania, Rumanía, Suecia y Uruguay. Las 16 selecciones quedaron encuadradas en 4 grupos. El partido inaugural lo protagonizaron en el Estadio Azteca, la selección de México contra Unión Soviética, un partido que dio pie a un mundial innovador y que cambiaría para siempre las próximas citas. Una fase de grupos sin demasiadas sorpresas y lo más sobresaliente fue la denominada llamada mejor parada de la historia, la atajada del portero Gordon Banks a Pelé en el encuentro Brasil e Inglaterra, en el que los aficionados se quedaron murmurando en el estadio. La llamaron la intervención del siglo. El partido pasó a la historia ya que Gordon Banks evitó un gol de cabeza de Pelé de manera acrobática. Entre otros acontecimientos en la fase de grupos, Alemania Federal sudó tinta para derrotar con un marcador de 2-1 a Marruecos, así como la épica remontada de Perú que levantó un marcador de 2-0 adverso ante Bulgaria. En los cuartos de final, Brasil desmontó a Perú con un marcador de 4-2 con una gran actuación de Pelé. Este partido fue de los mejores del torneo. Con Eduardo Goncalves como parte de los goleadores, era un delantero que complementaba muchísimo a Pelé, sobre todo por su gran visión de juego. De esto poco se comenta. Sí, se enaltece a Pelé con mucho mérito, pero también tenía una camada de jugadores muy potentes. El partido tuvo otro estimulante, además de la figura de Pelé y otros futbolistas brasileños. Fue Teófilo Cubillas, un futbolista peruano con muchísima clase. De hecho, el peruano fue una de las figuras de aquella cita mundialista. Fue así que Brasil logró el pase a las semifinales, venciendo a una de las selecciones con mayor atractivo en todo el torneo. En la otra llave, los uruguayos se impusieron por un marcador con la mínima a la Unión Soviética en tiempo extra, en un partido bastante igualado.
Otro enfrentamiento fue el de Italia contra México, que por primera vez los locales eran cuartos semifinalistas. Los transalpinos desarticularon a los locales con un marcador de 4-1. Los europeos fueron muy superiores, especialmente en la segunda mitad. Un enfrentamiento espectacular fue el de Alemania Federal contra Inglaterra en los cuartos de final. La reiteración de la final de 1966, que coronó a los ingleses. Para este partido, los ingleses no contaron con su futbolista más influyente, el portero Banks. Alemania apeló al buen fútbol para llevarse el partido con un marcador de 3-2, con un agónico gol de Müller en los últimos minutos de la prórroga. Una vez más, la suerte le sonreía a Alemania en una Copa del Mundo. Ya lo ven, no es casual. En las semifinales se topaban Brasil y Uruguay después de 20 años del maracanazo. Un partido que quedaría estampado en la historia del fútbol por muchos años. Y es que los charrúas y brasileños protagonizaron un partido en el que, según periodistas y futbolistas de la época, es catalogado como el más violento de una cita mundialista. Pero como solemos hacer en este canal, nos centraremos exclusivamente en el fútbol. Los celestes se pusieron por delante en el marcador gracias a un gol de Cubillas en el minuto 19. Todo indicaba que los celestes se marcharían al descanso con esa ventaja en el marcador, pero no tardaron en despertar los brasileños. A los 44 minutos, Clodoaldo emparejó las acciones en el marcador tras una muy buena jugada de Gerson. En la segunda etapa, Jairzinho y Rivelino colocaron la cereza en el pastel, ambos goles con participaciones de Pelé. Eso sí, fue un partido más igualado que lo que apunta el marcador final. Este partido fue el de la famosa jugada de Pelé, que con un giro de cintura engañó al portero y falló a puerta vacía en una ocasión clarísima de gol. La otra semifinal le regaló al mundo del fútbol 120 minutos memorables. Se impuso Italia con un marcador de 4-3, pero nadie olvida que el Estadio Azteca tuvo el honor de presenciar uno de los mejores partidos en la historia de los mundiales, llamado el partido del siglo, un intenso enfrentamiento entre dos potencias, dos guiones con muchas alternativas. Cuando el cronómetro marcaba 8 minutos, Italia ya estaba en ventaja. Los transalpinos defendían como fieras a su guardameta y los alemanes no se daban por vencidos. Atacaban por todos lados con Franz Beckenbauer como protagonista. Alemania nunca dejó de insistir. Dicen las malas lenguas que no le pitaron aquella noche dos penaltis muy claros. En uno de ellos, Franz Beckenbauer cayó y se dislocó el hombro. Continuó aunque vendado. Alemania mantuvo su fe a base de buen fútbol y en el descuento marcaron el empate. Se mantuvo la igualdad a 1 en el marcador hasta la prórroga y en esta instancia todo puede pasar, es cara o cruz. Ambas selecciones atacando salvajemente bajo el cielo del calor de 40 grados en suelo mexicano. Los jugadores ya extenuados pero con valentía para atacar. No se guardaron nada. La definición fue maravillosa. 5 goles en 30 minutos. Lo nunca antes visto en esta instancia. Alemania fue el primero en marcar, pero la insistencia y la constancia de los italianos renacieron para reconquistar un resultado adverso. Fue así como lograron una victoria agonizante con un marcador de 4-3. La prórroga más emocionante en la historia del fútbol. Fue así como Italia regresaba 32 años después a una final de una Copa del Mundo. No podía ser otro que el Estadio Azteca, el responsable de una final. Dos bicampeones del mundo, ambos con el sueño de levantar la tercera antorcha. Italia y Brasil, dos equipos completamente distintos. Uno que optaba por replegar sus líneas y otro que optaba por soltar a sus fieras en búsqueda del gol. Brasil era una selección de muchísima eficacia que logró ganar el Campeonato del Mundo México 1970, venciendo en la final a Italia con un marcador de 4-1, marcando nada más y nada menos que 19 goles en 6 partidos. Una absoluta locura. Brasil era una selección que escasamente tenía fisuras. Y sí, el protagonista, el que se llevó todos los focos, los flashes, etcétera, etcétera, fue Pelé, con merecimiento, no lo vamos a negar acá, pero también Brasil tenía un equipazo. Lo que quiero decir es que Pelé en aquella selección estaba muy bien rodeado y el resto son puras mentiras. Brasil tenía un equipazo que estaba siendo entrenado por Mario Zagallo. Félix, Marco Antonio, Brito, Piazza.
Carlos Alberto, Clodoaldo, Gerson, Ercinio, Rivelino, Tostao y Pelé. Era la tercera Copa del Mundo de Brasil, con su líder Pelé, que estaba muy cerca de la retirada. El brasileño había resplandecido al mundo con tan solo 17 años, en la edición de Suecia 1958. Y en la siguiente edición, 4 años más tarde, volvió a salir campeón en Chile 1962. El último mundial de Pelé fue un maravilloso punto y final a una carrera repleta de éxitos y difícilmente repetible a nivel de selecciones. Brasil salió victorioso en todos sus partidos. Checoslovaquia, Rumania, Inglaterra, Perú, Uruguay e Italia fueron víctimas del monstruo creado por Zagallo y también de la magia del único futbolista en alzar 3 Copas del Mundo. Vamos con algunas curiosidades de aquella edición de México 1990, pero antes recuerda suscribirte en el canal y darle a la campanita para que te llegue la notificación de cada uno de mis videos. El imponente Estadio Azteca fue el diamante de un mundial que se disputó en 5 sedes: Ciudad de México, Guadalajara, Toluca, Puebla y León. El violento juego de la edición de Inglaterra 1966 obligó a la FIFA a instaurar el sistema de tarjeta en la edición de México 1970 y el que conocemos actualmente. Así, para promover el juego limpio. Sin embargo, en la edición de México 1970 no hubo tarjetas rojas y la selección con más tarjetas amarillas fue Uruguay, con un total de 6 tarjetas. La Copa del Mundo de México fue la primera en instaurar los cambios desde el banquillo, así para darle fin al castigo de jugar en inferioridad numérica en caso de que se produciera alguna lesión, o también para implementar alguna variante desde el banquillo. En la Copa del Mundo de México se marcaron 95 goles en 32 partidos, con un promedio de 3 goles por encuentro. Una de las selecciones que sorprendió para bien fue Perú, desplegando un muy buen fútbol, una de las selecciones sin duda más atractivas de todo el torneo. Marruecos fue el representante de África que nuevamente tenía un participante en una Copa del Mundo. Israel, perteneciente al continente asiático, fue la primera y única vez en una Copa del Mundo. Contar con selecciones de Europa, Sudamérica, Centroamérica, Asia, África y Oceanía le dio ese carácter global a la FIFA que ha mantenido con el pasar de los años. Adidas se convirtió en el principal patrocinador de un balón exclusivo para el certamen: 12 cascos pentagonales negros y 20 blancos, cosidos a mano para crearle una mejor forma de esférica. La editorial conocida como Panini entró de lleno con los famosos álbumes en la edición de México 1970, que se siguen comercializando a día de hoy. ¿Quién no ha coleccionado estos famosos álbumes? No podemos culminar este video sin hablar antes de la Copa Jules Rimet, que fue algo acontecida. Fue la primera copa, nació en 1929. Una copa con la diosa griega Victoria, bañada en oro, pesando 4 kilos. Brasil se hizo con 3 entorchados, por lo que la FIFA decidió entregarle el trofeo en propiedad. Luego se diseñó otro trofeo que se entregó por primera vez en la edición de Alemania 1974 y es el que se conoce hasta el momento. También tiene una victoria griega que sujeta el globo terráqueo sobre su cabeza. Los enamorados del fútbol de la vieja escuela recapitulan una y otra vez este espectáculo en suelo mexicano. Ahora quiero preguntarles a ustedes qué les ha parecido el video y qué edición de mundial les gustaría que recapitulara en el canal. Me encantaría leer sus comentarios. Recuerden suscribirte en el canal. Será entonces hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos.